Pero ha habido proyectos para cazar viajeros en el tiempo. Sí, pero el propio Hawking, en junio, el 28 de junio de 2009, organizó una trampa para cazar a posibles viajeros del tiempo. Fue un poco una broma, un divertimento, pero él mismo explica que le habría gustado que saliera bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Organizó en su casa en Cambridge, al lado donde tiene la universidad, organizó una fiesta en la cual puso globos, guirnaldas, refrescos, palomitas, bocadillos y todo eso, y mandó las invitaciones al día siguiente de la fiesta. No el día antes ni 2 días antes, sino un día después de la fiesta. Entonces la cuestión era a ver si venía alguien a la fiesta o no. Claro, si venía alguien a la fiesta no podía ser más que un viajero en el tiempo que había visto la invitación que había enviado después, entonces había viajado y había ido a la fiesta que se celebraba el día anterior. O sea, esto hizo Hawking. Con lo cual también está bien ver a los científicos a ese nivel, ¿no? Un poco especulando con el último gran tabú. Hay más cosas, Santi. No, de hecho, le decía a José Manuel que podemos hacer el experimento ahora mismo. ¿Por qué no un viajero del tiempo nos escribe la semana pasada a nuestro email, al email del programa, al email de Milenio 3, si está escuchando esto? Pero una cosa, Santi, es que podemos revisar el email de la última semana y ver si nos encontramos alguna sorpresa. Pero es que escucha, sí, bueno, es que hay una operación de búsqueda en redes sociales. Sí, es que otro grupo de grupos científicos. Sí, otro grupo de físicos. En redes sociales. Otro grupo de físicos, esto se lo inventaron, pero al final se lo inventaron por los científicos. Cuando se inventan un juego, se lo inventan con todas las consecuencias, ¿sabes? Entonces, en una pausa de estas de café, entonces empezaron a hablar sobre los físicos, las cosas de las que hablan, ¿no? Pues que si tal, pues que si la teoría de aquí, que si la teoría de allí, y se inventaron una especie de juego, una trampa también, para cazar a posibles viajeros del tiempo. Y estos eran... O sea, que sospechan que puede haber. A ver, es que es lo que te decía antes. Estamos a las puertas de una nueva física. Esa nueva física no se conoce todavía. Hay que desarrollarla y hay que descubrirla. La física que conocemos no nos permite ciertas cosas, pero tenemos una puerta a través de la física cuántica que lo permite todo. ¿Qué pasó en las redes sociales? Entonces, estos físicos, claro, les queda esa duda, y entonces hacen un juego, y el juego que hicieron es, vamos a hacer una trampa en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, planteando cuestiones para ver si hubiera un viajero del tiempo, ahora mismo es fácil que estuviera metido en alguna red social, porque ahora mismo se mete todo el mundo. Entonces, claro, es espionaje del mundo actual, ¿no? Vamos a plantear una serie de hashtags y una serie de temas, y vamos a comprobar con ordenadores, con programas hechos especialmente, ya tengo que cuando juegan en serio. Vamos a comprobar si antes de que esos acontecimientos se produzcan había comentarios en las redes sociales. ¿Y qué acontecimientos cogieron? Bueno, pues por ejemplo, la llegada de un cometa, el Papa, el nombramiento del Papa, del Papa de ahora, y alguna otra cosa más que ahora mismo no recuerdo. 2 o 3 temas muy gordos. Y entonces empezaron con un programa de rastreo a fechas anteriores, incluso en años, de ver si había algún comentario. Algún viajero profeta. Claro, algún viajero profeta que ya hablara del Papa como ahora y que ya hablara del cometa que nos visitó el año pasado, ¿no? Bueno, no encontraron nada. Perdón, sí que encontraron una referencia al Papa. Bueno, sí, encontraron uno, pero eso no es significativo. Fue, no sé si fue, no se especifica quién, pero yo creo que fue este chico español que tuvo ese sueño, lo catalogaron como premonición. Sí, pero fue un único caso y puede ser una casualidad. No, por supuesto, pero bueno, no es significativo. Daba el nombre. Un invento. Un judío y una historia que solo puede contar Santiago Camacho. Una historia curiosa que rescaté de un periódico canadiense, el Vancouver Times, que en 1977 decía importante inventor descubre una máquina para congelar el tiempo. Cuando lees el artículo descubres que no era para congelar el tiempo, pero desde luego era una cosa bastante notable. Sid Harlich era un multimillonario canadiense muy conocido en Vancouver, porque lo denominaban algo así como el Edison judío. ¿Por qué? Porque tenía el mismo perfil que personajes como Nikola Tesla o como Thomas Alva Edison. Era un tipo absolutamente autodidacta que se había hecho millonario con decenas de patentes de sus inventos, que había fundado varias empresas. Una de ellas era tan curiosa
que su propósito se comprometían a arreglar cualquier cosa, fuera una central hidroeléctrica de hace un siglo, un barco a vapor de un museo, cualquier cosa que nadie podía arreglar, ellos la arreglaban. Bueno, pues este hombre, que ya estaba entrado en ciertos años, había anunciado que su último invento era una máquina que en su radio de acción distorsionaba el tiempo, hacía que el tiempo pasara más despacio que en el exterior de esa burbuja que se creaba. Lo curioso es que dijo que su invento lo iba a donar al Departamento de Defensa del Estado de Israel. Hasta ahí se quedó la cosa, pero resulta que al poco tiempo recibe una de las distinciones más importantes que concede el Estado de Israel, que es concretamente el título de protector del Estado de Israel. Y a partir de ahí se empieza a especular con una posibilidad. Resulta que, y esto empieza con la famosa intervención en el aeropuerto de Entebbe por parte de las fuerzas israelíes para liberar a unos rehenes judíos. A partir de entonces empieza a darse un patrón que no deja de maravillar todavía a día de hoy a los expertos militares de todo el mundo. Cuando la Fuerza Aérea Israelí tiene que hacer una misión de gran trascendencia, sea la de Entebbe, sea bombardear una central nuclear en Irán, sea acabar con una instalación extraña en Irak, resulta que pueden atravesar países enteros sin ser detectados. Y ha habido quien ha especulado que estarían utilizando ni más ni menos que el invento de Sid Hurwitz para de alguna forma hacerse invisibles al radar y hacer su trayecto en una burbuja de tiempo diferente al tiempo de los demás. El mundo del viaje en el tiempo está tejido de leyendas, de historias, que también tocan el puro misterio, evidentemente, que están ahí. Ha habido grandes series de la televisión que han generado un cambio de perspectiva en estos temas, que nos dejaron píldoras que tienen que ver quizá con algunos casos. Uno es muy sorprendente, ocurrió en un bosque y de verdad que pone los pelos de punta. Puede que todo esto sea un delirio, que sea solamente el anhelo del ser humano, tanto en los científicos como en los escritores, como en la gente de a pie como nosotros, que en el fondo le encantaría. Porque parece que hemos roto varios tabús, pero este no. Viajar en el tiempo. ¿Qué haríamos viajando en el tiempo? Antes de conocer ese caso, Carmen, ¿qué nos está contando nuestro público? Porque me gustaría hacer esa especie de ranking, ¿no? Lanzamos esa posibilidad. Lanzamos un boleto en el Anacronópete de Enrique Gaspar. ¿Y a dónde iríais? ¿Y por qué? Pues mira, por ejemplo, nos decían... Bueno, muchos quieren viajar a la época de Jesús, eso está O sea, claro. que todo el mundo quiere hacer como un caballo de Troya, ¿no? Sí, algunos. Miguel Ángel Blanco dice: yo iría al día en que mi madre me regaló lo más importante que tengo, que es la vida. Álvaro Martín iría a revisar viejos enigmas como la explosión de Tunguska, el incidente Roswell o el inicio de las pirámides. Hemos dicho un viaje. Claro, si lanzas 10, pues... Ya, hombre, pero claro. ya que sacas el billete, Claro, pues claro, que ya, sea un poco largo, ¿no? Ya, pero... Charlie dice: si pudiera volvería al año 500 y ver quién construyó Teotihuacán. Ángeles de Mentes: yo iría al instante que la Pues lo voy primera a preguntar, célula os lo voy a preguntar a vosotros, cobró vida, veríamos la mano de Dios, dice. Rubén Corrochano: me va a encantar el programa de hoy. Según venía a mi casa esta noche por la carretera, justo me hacía esa pregunta. Lo primero que me vino a la mente fue el Big Bang e inmediatamente después conocer a Jesús de Nazaret. Qué casualidad o sincronicidad. Entidad Oscura dice: viajar en el tiempo yo creo que podría causar daños en las personas a nivel neuronal. También nos decía Rosa que iría a la Galilea de Jesús. Especial K: yo iría al estudio de Leonardo da Vinci o me pondría detrás de Durero mientras pintaba. No está mal tampoco. Peter Coyote: yo iría a la Edad Media, 1192, Charts y las Cruzadas. Milenio 1996, este ha viajado al pasado, yo lo tengo claro, volvería a la época de los dinosaurios. Samuel Hernández: si tuviera una máquina del tiempo, lo tengo claro, al origen de los tiempos para saber cómo realmente comenzó la vida. Bueno, como hacían los viajeros del Anacronópete, ¿no? Era el inicio de la vida oficial en el siglo XIX. Os digo esto porque aquí ahora nos parece ridículo. Hombre, en el siglo XIX pensaban que en el siglo 30 a.C. empezaba la vida. Bueno, era lo aceptado. Nadie salía de esa norma. Ahora no salimos de otras normas. ¿Quién sabe? Marcos se colaría de polizón en una de las naves de Colón. Peter Coyote: bueno, espera, me gustaría conocer a Einstein o a Picasso. Itchu: yo iría a la España de los Reyes Católicos. Eric: está claro, iría a la época de Jesús de Nazaret e intentaría encontrarle. Nora: yo lo tengo claro, el Antiguo Egipto. Kaunuka Nui: yo iría al último día de vida de la Tierra y moriría con ella.
Bueno, es una oportunidad única que hemos lanzado aquí en este viaje en el tiempo, que es la radio. Os hablaba de un caso concreto, un caso que se llamó en su día el Roswell británico, un caso que oficialmente está en los expedientes de defensa como una cosa sin resolver. Algo se posó en un sitio, algo motivó la intervención en plena noche de unos militares, unas voces, unas comunicaciones, una historia maravillosa. Lo que yo no sabía es que se había complicado extremadamente y que el concepto viaje en el tiempo también aparecía aquí. Porque, saltando de la ciencia de José Manuel Nieves o de la conspiración de Santi, nos marchamos a terrenos mucho más resbaladizos pero apasionantes. Y sí, los ufonautas, ¿no? Los visitantes, como los llamamos en Cuarto Milenio, que no sabemos bien qué son, y cada año que pasa menos sabemos lo que son. Y son reflejos de esos otros viajeros. Un día, un compañero nuestro, un querido compañero, Sergio Fernández de Pinedo, me dijo algo asombroso. Esto parece una tontería y ahora lo que viene es lo importante, que es el caso, pero hacedme caso. Estábamos editando el programa, seguramente a estas horas, era de noche, y alguien se equivocó. Alguien entró por la puerta, se equivocó, miró y se fue. Y entonces Sergio, que es un tipo bastante genialoide, se me quedó así mirando y me dice de repente: ¿y si los visitantes son estos? Es decir, alguien que por un accidente, en un momento concreto, se muestra con esa fugacidad, observa y se va. Porque si no, si es verdad tantos casos que hemos contado muchas veces, ¿qué sentido tiene? Sabemos que son testigos que no mienten. Cuando Jean-Claude Invente, en Domene, enero del 76, va a por una jícara de leche, cerca de la gendarmería, por cierto, y junto a sus amigos ve que baja una especie de trompo luminoso, que dejó unas huellas, y ve un tipo que anda como un sonámbulo, pero ese tipo le da mucho miedo, porque es muy alto, tiene un cabello como albino, va embozado en un traje, y se dirige hacia él. Él tira la leche y sale corriendo, y luego van a la policía. Allí quedan unas huellas. Casos como este, que sería el caso arquetípico, con testigos, muchísimos. Os pongo un ejemplo. Dentro de muy poco, y Pérez Campos sabe de qué hablo, por vez primera en la televisión, lo voy a anunciar ya, la policía vasca muestra sus expedientes X, por vez primera en la televisión. Cuando veáis a un inspector jefe de la policía vasca con 30 años de hoja de servicio hablando de un caso de este tipo, solo que dentro de un túnel y sacando las armas, y con esa rotundidad de decir: oye, que yo he estado 30 años frente a la ETA, no me vengas tú a contar lo que es mentira y lo que es verdad. Pongámonos en que esos casos ocurren. Esas imágenes que aparecen, que igual no son naves de tornillos, que igual no son tan físicas como creemos, que son parecido a lo que mucha gente, desde sea verdad o no, lo que se ve es una imagen constante, que da miedo, que nos alerta. ¿Y si es ese intruso que de pronto ha entrado en una habitación, ha observado desde hace quizá milenios en el cronógrafo de la vida hacia adelante y se ha marchado? Porque es extraño lo que hacen estas figuras, también sea quienes sean. Es extraño lo que hacen las apariciones. Tú llegas de un punto de vista sideral para dar una vuelta, asustar a un niño y marcharte. ¿Qué está pasando? Bueno, pues de un caso de ese tipo hablamos, y una serie mítica recordaba estos incidentes de esta forma. Escuchar esto directamente, también es lo veréis, viaje en el tiempo. Menos de 9 meses después de la supuesta caída de un ovni en Roswell, Nuevo México, el USS Eldridge hizo algo más que ocultarse de los radares. Desapareció del astillero de la Marina en Filadelfia para reaparecer después a cientos de kilómetros en Norfolk, Virginia. Eso no es posible, Mulder, no sin desafiar las leyes del tiempo y del espacio. Quizá aquellos científicos intentaron manipular los agujeros de gusano de la Tierra. Explícate. Son auténticas puertas donde la materia entra en contacto con el tiempo a una velocidad uniformemente acelerada. Aseguro que los militares nunca abandonaron las investigaciones sobre el tema. Dos y 33 minutos. Estamos en Milenio 3 preguntándonos sobre el viaje en el tiempo, a raíz de la historia de un niño que quería hacer algo para recuperar a su padre muerto con 33 años en un infarto. Ese científico ha salido a la palestra informativa con que será posible viajar en el tiempo. Hay una raíz lógica para intentarlo. Y de ahí viajamos hasta un bosque, el bosque de Rendlesham, Javi. Un caso clásico en la ufología. Tenemos que remontarnos, que viajar al pasado
concretamente a diciembre de 1980, esos últimos días de ese año fueron bastante complicados para los vecinos que tenían granjas en esa zona tan concreta de Inglaterra. En Rendlesham empezaron a verse unas extrañas luminarias, unas luces que surcaban los cielos durante la noche, que aterrorizaron a algunos vecinos porque aseguraban que se aproximaban bastante hasta el punto de que llegaban a ver una forma cónica, como si aquello fueran objetos metálicos tripulados por alguien en su interior. Y aquello pues puso en guardia a toda la población hasta el punto de que cerca de ese lugar había 2 bases militares, por lo que la noche del 26 de diciembre de allí salen varios aviadores en busca de estos objetos para ver de qué se trata, si incluso puede ser una amenaza para el gobierno. Es entonces cuando uno de esos aviadores asegura ver un objeto metálico cónico suspendido en una especie de niebla de color amarillo que en el momento en el que se sienten perseguidos salen huyendo de allí y ellos llegan a perseguir esos objetos. No solo eso, sino que los animales de las granjas empiezan a comportarse de forma muy extraña durante esas noches, como si estuvieran asustados de forma que nunca antes habían estado. Incluso se dio el caso de algunos militares que llegaron a ver esas especies de naves cónicas aparcadas en mitad de los bosques. Uno de ellos, que fue el sargento Jim Penniston, aseguró que pudo tocarla, que tocó una de esas naves y que incluso observó unos seres extraños moviéndose en su interior. El miedo se hizo con todos los vecinos y con la gente de la zona, hasta el punto de que algunos militares incluso que llevaban años de experiencia empezaron a encontrarse en estado de grave aturdimiento. Todo aquello fue tan grave que se mandó inspeccionar la zona y allí, como ha ocurrido en otros tantos casos, se encontraron efectivamente unas marcas en el suelo, marcas como si allí hubiera habido algo apoyado a altas temperaturas, dejando zonas de hierba completamente quemadas. Y el caos fue tal que los altos mandos obligaron a los testigos, a estos militares, y esto se supo tiempo después, les obligaron a firmar unos documentos donde se comprometían primero a guardar silencio, segundo a decir que habían confundido esas luces con un faro que se encontraba a varios kilómetros de distancia, que es el de Orford Ness. Y para colmo, algunos de estos militares que en un principio se negaron a firmar estos documentos, ellos aseguraron que encontraron unas cartas en sus domicilios. Esas cartas tenían un mensaje muy directo, un mensaje que decía: las balas son baratas. Rendlesham, 1980. Eso es. De hecho, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña siempre negó que hubiera tenido interés en este caso. Dijo que no tenía ninguna preocupación por lo que allí hubiera estado ocurriendo, cosa que posteriormente se demostró que había sido falso porque aparecieron estos testimonios y estos documentos. Y lo cierto es que hay investigadores que llevan años detrás de cualquier pista y se trata de uno de esos casos de los que no se ha desclasificado ningún tipo de material. Pero la sorpresa llega cuando, unos años después de todo esto, concretamente en 1984, el sargento Jim Penniston, uno de estos que llegaron a tocar, a tener contacto con una de estas naves, para que veamos que no hablamos de cualquier persona, este sargento está galardonado con 27 honores militares, pues se sometió a una sesión de hipnosis para comprobar o para intentar volver al momento en el que tocó esa nave y saber si había algún detalle oculto. Lo sorprendente es que en ese estado de hipnosis él aseguró que tuvo la certeza de que los seres que estaban dentro de esas naves eran viajeros en el tiempo. Y posteriormente Jim Penniston llegó a asegurar en una conferencia que había establecido una especie de contacto. Nosotros hemos hablado con Vicente Fuentes, Perdona, ingeniero... el militar con 27 galardones militares, después de ese informe o de esa aproximación de una aeronave desconocida o lo que fuese, se convirtió, como ha ocurrido otras muchas veces, aunque no se cuenta, en
contactado, con todas las comillas sobre este concepto, sí, ¿no? Una especie de contactado que, en teoría, llegó a recibir una especie de mensajes telepáticos, todo cogido con pinzas, pero que, desde luego, ahí estaban esos documentos que son bastante extraños y que parecen guardar un extraño mensaje. Un mensaje que ha investigado nuestro compañero Vicente Fuentes, ingeniero químico e investigador de todos estos temas, y que nos cuenta qué es lo que decían esos mensajes. En el año 2010, y ante sorpresa de 300 personas que estaban viéndole en una conferencia, este hombre sacó unos papeles llenos de unos y ceros. Y este hombre dijo que tras el incidente de Rendlesham había tenido, pues algún tipo de comunicación telepática con aquel objeto. Y resulta que esa comunicación telepática se basaba en un código de unos y ceros. Este hombre se lo dio a un analista informático llamado Nick Zisk para que lo tratase de averiguar, y estuvo 30 años metido en un cajón aquellas 16 páginas llenas de unos y ceros. Claro, yo me acerqué a este tema cuando descubrí que aquellos unos y ceros realmente representaban lenguaje ASCII. Y claro, fue impresionante poder dividir aquel lenguaje ASCII en códigos de 8 dígitos. Entonces salió un mensaje en inglés, que es la lengua, pues podríamos decir la lengua oficial del planeta, en donde aparecían unas frases fascinantes, ¿no? Por ejemplo, la primera frase exponía exploración de la humanidad, y luego después el año 8100. Lo siguiente que aparecía en el mensaje en código ASCII era la frase ojos de vuestros ojos, que por supuesto aquí dejamos a cada uno que interprete lo que pueda ser para él. Ojos de vuestros ojos. Bueno, allí está un caso. Quizá habría que emparejar todo esto con John Titor y su mundo y sus leyendas, ¿o no? Si me permites hacer una pequeña reflexión al hilo de la historia. Claro, dice, tuve la impresión, decía el sargento, de que eran viajeros del tiempo, no solo del espacio. Y claro, pensaba yo para mis adentros, digo, es que si alguna vez somos capaces de viajar en el espacio de verdad, quiero decir, irnos muy lejos a otras galaxias, vamos a tener que ser capaces de viajar en el tiempo, porque si no, no es práctico. Es decir, no nos sirve para nada. Nosotros, por mucho, aunque imagínate que consiguiéramos naves capaces de viajar a la velocidad de la luz, y te subes a una de esas naves y te tiras toda tu vida en esa nave. Si te subes con 20 años, te tiras 50 años en esa nave. Solo llegas a 50 años luz, y 50 años luz no es nada, o sea, es aquí al ladito. Si quieres ir a 1000 años luz, a 1 millón de años luz, a 100 millones, a 1000 millones de años luz de distancia, no tienes vida. Y además tampoco sería práctico porque... A no ser que vivas milenios, claro. Claro, a no ser que vivas milenios. Pero es que además, si viajaras a la velocidad de la luz, hemos visto antes que si viajas a esa velocidad durante 50 años, en la Tierra no están pasando tus 50 años, en la Tierra a lo mejor están pasando 300, con lo cual cuando vuelvas no está la Tierra que tú dejaste. Y además, tu viaje para los terrestres que se quedan en la Tierra duraría 5 siglos, o sea, no es nada práctico. Es decir, si alguna vez viajamos a las estrellas, tendremos de alguna manera que vencer el problema del tiempo. Que es el gran tabú, la gran frontera, ¿no? Está unido la distancia, el espacio y el tiempo. ¿Alguno de esos científicos rusos que tú mencionabas al principio llegaron a algún experimento? Porque me recuerda a los experimentos que se hicieron en la Unión Soviética de intentar recrear otro gran misterio, que parece un tema muy bonito, ¿cómo empezó la vida? Esto que buscaban los oyentes, algunos de ellos, irte al momento del Big Bang. Bueno, más que al Big Bang, al momento en que me parece en la Tierra, poco práctico. Claro, exacto, germina la vida. Y se hizo una especie de campana, hubo varios experimentos para poner todas las condiciones para intentar explicar científicamente cómo había surgido el milagro de la vida. No solo los pues rusos. A nivel del tiempo, ¿se ha hecho algo parecido? ¿Se ha llegado a alguna conclusión? No se ha llegado a ninguna conclusión. Lo que sí se han establecido son marcos teóricos, y parece ser que un viaje posible en el tiempo tendría que ver con un tipo de curvatura de la luz. De la luz y de radiación, un tipo de curvatura de radiación que además formaría un bucle cerrado, y a esto es a lo que ha llegado la escuela rusa, lo cual les ha llevado a decir que si alguna vez fuera posible hacer un viaje en el tiempo, nunca podrías viajar a un punto del tiempo anterior al de la invención de la máquina del tiempo.
porque sería imposible. O sea, tú no puedes viajar con una máquina del tiempo a un punto antes de que se invente esa máquina. Con lo cual esos bucles temporales, pues habría que inventar la máquina del tiempo, esperarse un par de siglos por lo menos para que valga la pena, y como mucho podrías volver esos 2 siglos hasta... Lo que hemos tenido en la historia del misterio son visiones que a veces personas que han visto antiguas batallas, se hablaba del desembarco de Dieppe y de personas que escuchaban un fragor de la batalla tiempo después, se ha hablado de una historia clara, y hablamos de superclásicos del misterio, que al final se quedan un poco entretejidos ahí en una historia que tampoco entendemos muy bien. Igual es un don que tenemos los seres humanos y no es un viaje en el tiempo, pero hay una historia que ocurre en Versalles, por ejemplo. Antes Clara nos llevaba al monasterio de Leyre, ni más ni menos, y ahora nos vamos a otro mucho más moderno, pero donde ocurrió algo que aparece en muchos libros de misterio, de crononautas, de historias de saltos temporales, y que podíamos resumir brevemente. Sí, brevemente, el suceso tuvo lugar el 10 de agosto de 1901, cuando Charlotte Ann Moberly y Eleanor Jourdain, ambas eran académicas en St. Hugh's College, en Oxford, visitaban los jardines de Versalles en una excursión. Y bueno, ellas pasaron por el Petit Trianon, que era un palacete que perteneció a María Antonieta, y después, como estaba cerca, se dirigieron al Gran Trianon, pero se dieron cuenta de que estaba cerrado al público. Y a partir de ahí algo cambia en el paisaje. Ellas notan una sensación extraña, como de irrealidad, como de opresión, una sensación que no habían experimentado antes, y se dan cuenta de que están perdidas, de que no, pese a ir con una guía, una buena guía, un libro adecuado, no dan con el camino de regreso, no se parece al camino que han experimentado anteriormente, y se empiezan a encontrar con personajes vestidos de época y situaciones como si tuvieran que ver con otro tiempo, que incluso no solamente ellas ven esa situación, sino que los personajes que se les aparecen también parecen verlas a ellas, puesto que le indican un camino. Ellas prosiguen por ahí y visitan varios lugares y situaciones que no comprenden y no pueden explicar. Cuando ese viaje termina y por fin encuentran algo conocido, ya se han salido de los jardines, se quedan tan impresionadas, tan impactadas, que empiezan a buscar explicación. Una posible explicación es que hubiera una especie de fiesta de disfraces en la que hubieran sido disfraces de época. Eso lo descartan enseguida, hacen una serie de averiguaciones. Otra, la posibilidad de que estuvieran contagiadas de una alucinación colectiva con ellas mismas. Pero cuando empiezan a investigar, como buenas académicas que se meten en hemerotecas, bueno, hemerotecas no es que hubiera exactamente hemerotecas, pero bibliotecas, y acceden a información del pasado, descubren que por esa misma fecha, pero en otro año, en el año 1792, se había producido una revuelta, y las cosas que se describen en esa revuelta son muy parecidas a las que ellas habían vivido. También se hablaba de la posibilidad de que fueran apariciones fantasmales, pero este caso ha quedado ahí en esa duda de qué es lo que realmente ocurrió allí, y ellas mismas deciden escribir un libro donde cuentan esta experiencia. Lo hacen con seudónimo porque son conscientes de que no les van a creer y que va a resultar muy polémico, y solamente años después se trasciende, digamos, las identidades de estas personas, y bueno, ahí queda ese suceso para la incógnita de todos. Yo decía, José Manuel, que hace 2 años, si no recuerdo mal, aparecía en toda la prensa mundial un experimento, y que yo me he quedado con el mosqueo personal de saber qué pasó con eso. Vamos a ver, mi lógica me impide... El de los neutrinos. Sí, acabar de creerme que todo fue como, no sé, un extraño fallo, casi parecía que de un conector, ¿no? Y que eso había provocado que saliesen científicos de prestigio a la palestra con una noticia que era un poco compleja de explicar, pero que habían descubierto algo que viajaba más allá de la velocidad de la luz. Se hace una conferencia de prensa con seguimiento mundial, se llenan las portadas del mundo de viajaremos en el tiempo, es el inicio, el primer ladrillo para el gran sueño, y de pronto todo se apaga, nunca mejor dicho, el euroconector, ¿no? O sea, haciendo un poco de chiste de lo que pasó, había ido mal. Esas mediciones que se hicieron como 700 veces habían fallado,
pero lo que me extraña sobre todo es el silencio y la desaparición pública absoluta de los científicos implicados. Claro, porque... Cosa que no me extraña que sea a nivel de conspiración, ¿no? ¿De qué pasó? No, lo que pasó... Se dice por ahí, les hicieron callar. No es que les hicieran callar, es que hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo porque ellos mismos, cuando hicieron los experimentos... Pero todos nos lo creímos en un principio, ¿no? Verás, ellos mismos, cuando hicieron esos experimentos, no los querían anunciar. Ellos mismos dudaban, y ellos mismos, cuando finalmente uno de ellos, y sin el consentimiento de sus colegas, se decidió a decirlo, porque lo habían repetido muchas veces, pero claro, con el mismo error, ellos mismos, ¿por qué lo habían repetido tantas veces? Porque no se lo podían creer, porque les parecía... Y siempre falló el conector. Bueno, no era en realidad un conector, sino... sí, era una conexión entre los relojes que tienen... Pero es que, fíjate, que medir la velocidad de la luz... Suena como de España. Pero medir la velocidad de la luz entre dos puntos tan cercanos como era un punto en Italia, cerca de Roma, me parece, y Suiza. ¿Cuántos kilómetros puede haber ahí? Es decir, la luz tarda en hacer eso una billonésima de segundo. Entonces, las mediciones tienen que ser tan extraordinariamente precisas que cualquier pequeña cosita distorsionaba. ¿Tú crees que fue un ridículo mundial? Yo creo que al final, sí, se precipitaron al final y hicieron un poco... sí, fue un ridículo. Es una Coincidió pena. Con varios científicos y varias cosas ¿sabes como muy que, soltadas, que algunos pensaban aquí había para lo que ocurre? Coger financiación. Hay un tipo de partículas, que se llaman taquiones, que no están descubiertas, pero sí predichas, que son partículas que viajan en el tiempo. O sea, directamente, o sea, la física dice, son partículas que se mueven en el tiempo igual que otras se mueven por el espacio. Y se llaman taquiones. Y viajan además no a la velocidad de la luz un poquito más rápido, sino que pueden viajar a centenares de veces la velocidad de la luz. O sea, les da igual, porque en el momento que rompes la barrera del tiempo, ya no tienes que cubrir esas distancias. O sea, ya no es una cuestión de meter motores y cubrir una distancia de aquí a allí. Es lo que te decía antes de los viajes espaciales. Si existe alguna posibilidad de viajar de verdad en el espacio, tiene que ser venciendo también la barrera del tiempo. Además, imagínate, alguien ha citado por aquí el tema de los agujeros de gusano, ¿no? Los agujeros de gusano que se dice mucho, se menciona mucho. Está muy bien, pero no hace falta encontrar alguno. Encontrar alguno. Entonces, se da por hecho, ¿no? No, están teorizados. La teoría los permite. Pero claro, los tienes que encontrar. O sea, serían como un pliegue en el espacio-tiempo. Sí, pues es el típico ejemplo que ya he puesto alguna otra vez. Tú imagínate que tienes una hoja de papel y marcas dos cruces en los dos extremos y una línea. Esa línea es la distancia que tú tienes que recorrer entre uno y otro, ¿vale? Pero si tú doblas la hoja de papel y haces que se toquen las dos cruces y haces un agujero... La distancia es mínima. Claro, no hay distancia. Tú has ido mucho más rápido que la velocidad de la luz. Imagínate que de esa cruz a la otra cruz hay 1000 años luz. Lo has hecho en un instante, en nada de tiempo, pero has cubierto toda esa distancia porque has utilizado un canal espaciotemporal. Y eso sería un agujero de gusano. Lo que pasa es que hay que encontrarlos. Y además hay otro tema. Con los viajes en el tiempo, otra de las objeciones que se pone, si fuera verdad lo de los universos paralelos, que cada vez que hacemos una cosa de estas, es que cambiaría todo el universo al mismo tiempo. Yo recuerdo un relato muy bonito de ciencia ficción en el que unos viajeros del tiempo hacían una máquina del tiempo, se marchaban a la era antes de los dinosaurios, al origen de la vida y tal, y de repente los dos cosmonautas o los dos crononautas que estaban por allí paseándose en un paisaje absolutamente prehistórico, pues uno sin darse cuenta pisa un bichito que andaba por allí. Y entonces se suben a la nave, vuelven, y cuando llegan aquí otra vez, todo el mundo tiene un aspecto como de mosca horrible, todos con tentáculos y con los ojos así facetados y tal, pero nadie se da cuenta de nada, porque siempre ha sido así. Entonces, en el momento en que rompes esa realidad, al matar a aquel bichito, vete a saber a qué antepasado de todo y tal, y eso con la evolución y con tal, se convirtió. Entonces ellos vuelven y también ellos son moscas o parecidos a moscas, como tipo insectos, pero la vida sigue. O sea, nosotros podríamos estar ahora mismo en esa situación y todo nuestro universo habría cambiado y no nos daríamos ni siquiera cuenta. Seguiríamos con nuestra rutina diaria. Te doy esa oportunidad del boleto. ¿A dónde irías tú? Un repaso rápido. Yo me iría, a mí lo del Big Bang me parece ya excesivo, más que nada porque había billones de grados y entonces tú sales ahí. No, pero tú estás en el anacroprete protegido. Irías al Big Bang. No, yo me iría a buscar el origen del hombre.
Y si me das un minuto, hay otro relato precioso. No, es que no tenemos tiempo, porque si no nos da tiempo la ronda. Santi. Pues yo me iré a buscar el origen del hombre. A mí no me lo tienes ni que preguntar. O sea... Yo te lo pregunto siempre porque para mí eres un constante desconocido después de 20 años. 22 de noviembre de 1963, Dallas. ¿Ah, sí? Te irías a ver qué pasó con Kennedy. A ver qué pasó de verdad. Dicen, elige un sitio, no saca el boleto. Joder, Santi fiel a su leyenda. ¿Clara? Pues mira, me iría al año en que nací, pero me iría a un escenario muy especial cuando el hombre pisa la luna. Si es que la pisó. Para ver si era verdad, claro, ¿no? Si hombre, no digas eso. Ahora empezamos el debate. Al plató, ¿no? Al plató donde se empezamos al siguiente. Ahora empezamos el debate. Javi. Pues yo me iría a Point Pleasant, la época de las apariciones del Mothman, porque en ese año se debió vivir un auténtico fenómeno social digno de estudio. O sea, a ti te dicen, te damos una oportunidad. Esto es un estudio sociológico, en el fondo, psicológico. Te dicen, te damos una oportunidad de ir a algún sitio y te vas a ver al Mothman. Hombre, está bien, pero... Es que irte a la época de Jesús o irte a la Edad Media, la gente no calibra los puntos oscuros que había en esas épocas. claro. Que, eso está muy bien. Muy romántico. Me iría al tiempo de los dinosaurios, claro, pero estaban ahí, Imagínate un hombre de hoy, una mujer de hoy con los dinosaurios. Pues durar lo que un caramelo a la puerta en colegio. Yo me iría a la semana antes de que se clausurara, que pusieran el sello a Göbekli Tepe. Porque lo hicieron, porque lo pusieron. ¿Y tú dónde te irías? Yo me iría al momento concreto en que un hombre en la caverna de Altamira u otra, para variar, tiene el flashazo y pasa de ser otra cosa. O sea, como yo. Sí. Bueno, sí. En fondo sí, el origen del hombre. Exacto, hemos coincidido. Y algo en esa caverna le resuena y de pronto piensa, tiene religión, pinta y de pronto todo era un 600 y ahora es un Ferrari. ¿Qué ha pasado? Ese es el momento que me gustaría ver. Pero quedan los viajes de nuestros amigos, por supuesto. Pues vamos con ellos, a ver dónde viajarían. Sergio Aguirre dice, se teoriza que a través de agujeros de gusano se podría viajar en el espacio, como en contacto o ahora interestelar. En el tiempo se podría viajar si se pudiera controlar la gravedad. Nolín dice que a él le gustaría pasear, eso sí, acompañado por las calles de Whitechapel, allá por 1800 y pico. Para buscar a aquel destripador. Sí. Pues son ganas. Bueno, también. A ver si de una vez descubre quién es, porque se han dicho tantas cosas. Es como decir, me dan un boleto en el tiempo, me voy al Cortijo, los Galindos, o sea, al crimen, de cosas a así. Puerto Urraco. Es que es terrible, ¿no? Mi segundo destino favorito sería dentro de 15 días a ver cómo han quedado todos los partidos de la quiniela. Ese es el clásico, personal. De esos ha habido muchos, ¿eh? ¿Verdad? Tal y como está la cosa, es la una crisis. Cuestión materialista. Es que hay que hacerlo. Sí. No. Bueno, se dijo de un tal Andreu Karlistin, que venía del 2256. Que otro John Titor, pero con menos fama. Otro John Titor, sí, pero más extraño, si cabe. En 2 semanas, invirtiendo en bolsa, pasó de inversiones de 800 euros a ganar 350 millones de dólares. Hasta tal punto que el FBI empezó a investigar cómo lo había hecho y descubrió que no había nada sobre este tipo ni antes, en toda o sea, ni una tarjeta de crédito, ni un DNI, y justo era cuando un viajero después, broker del tiempo. Un viajero broker. Alguien da $1 millón para sacarle de la cárcel. Después de ese día desaparece y nadie vuelve a saber de él. También se dice que es una leyenda urbana, que el FBI nunca intervino en una tontería como estas y que este hombre nunca existió. Aún así, hay fotografía.